Buen día, profe. Hola, Víctor, ¿ya tienes audio? Sí, profe, ya, gracias. Perfecto. Hola, buenos días. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, gracias, abogado. Muy buen día. Un cordial saludo. Gracias, Buen día, gracias. Pues, creo que ya está Hilario, ya está Israel, ya está Víctor Hugo, ya está Ernesto, falta Liliana y falta Esteban, ¿no? Esteban. Sí, Esteban. Chile. Ok, bueno, chicos. A ver, acuérdenme qué fue el último que vimos la sesión pasada. La redacción de la demanda de amparo indirecto y nos quedamos en los conceptos de violación, que son los que se nos quedaron de tarea. Redactar los conceptos, claro, redactar todo lo que ya llevábamos, Ajá. y este fue el trabajo. Ok, Tuvimos bueno, un poquito de problema. Sí. nada más recuerden una cosa, les enseñé el criterio de tesis jurisprudencial en donde se establece el tema de cómo se redactan los conceptos de violación, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Voy a aclarar algo ahí, porque sí pasa algo, ¿cómo explicarlo? Les hablé acerca de la causa de pedir, No, no, Lick. ¿no? No. Bueno, era precisamente lo que quería preguntar. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Déjame buscarlo. ¿Dónde lo puse? Ok, ya lo tengo aquí. Pero no recuerdo, no, creo que no. Creo que no, chicos. Es que no recuerdo dónde guardé esa demanda que estábamos haciendo en vivo. Pero ahorita, bueno, voy a ocupar otra para poder explicar con exactitud en qué consiste la causa de pedir y cómo vamos a configurar el tema de la redacción de los conceptos de violación. Como podrán darse cuenta antes de que lo compartan, de que comparte el documento, porque este día es un documento elaborado, pero quería decirles lo siguiente, como podrán darse cuenta y seguramente como ustedes se dieron cuenta a la hora de redactar sus conceptos de violación, no es tan sencillo, porque sí te quiebras la cabeza. Esa es la parte bonita, de alguna manera, de la redacción cuando tú llegas a generar estas demandas de amparo. Cualquier demanda de amparo tiene su complejidad desde el momento en que tú la empiezas a redactar, cualquiera. Y obviamente va a depender, primero, y vean esta parte de la complejidad, primero, del acto reclamado. Dos, de la violación hecha en base a temas de derechos humanos o en base a temas de derechos constitucionales. Tres, la formulación, en este caso, del primer paso del concepto de violación que consiste en establecer el derecho protegido, en establecer como paso número dos, en qué consiste la violación. Y el número tres, que es el más complicado, en cómo demuestras, de alguna manera, la violación entre el acto reclamado y el derecho tutelado por la Constitución o por el Tratado Internacional. Entonces, esto, que a lo mejor suena esquematizado, a la hora de que lo redactas resulta complicado. ¿Por qué? Porque tú tienes que desarrollar una idea, no haciendo cosas evidentes. Por ejemplo, yo les decía,
hay una violación y el ejemplo que puse la semana pasada era referente al derecho de petición. Pero tú no puedes poner en el concepto de violación, pues es violatorio porque se me está violando mi artículo 8 de la Constitución, porque eso no es un argumento. Lo que tú tienes que generar es la desfragmentación, en este caso, del acto, así como también del artículo que vas a aplicar para poder redactar y explicar de manera concreta en qué consiste la violación. Entonces, eso me imagino que les resultó complicado. Ahora, todos ustedes hicieron su tarea, es decir, llevar a cabo la redacción de ese concepto de violación. Yo les dije en aquel momento, yo quiero dos cuartillas de redacción. Y también les dije, pueden copiar y pegar jurisprudencias que a lo mejor o probablemente les ayuden a generar un argumento. Pero, de todas maneras, yo considero que batallaron para poder redactar las dos cuartillas. Es más, probablemente alguno de ustedes ni siquiera alcanzó las dos cuartillas de redacción. Ahora, antes de que pase al ejemplo que ya tengo aquí, dentro de esto, me gustaría saber a quién de ustedes se les hizo demasiado complicado la redacción y a quién se les hizo medianamente complicado. El que guste empezar. Y también, en sus respuestas, quiero que me digan cuánto redactaron en sus tareas, cuánto redactaron como concepto de violación. El que guste empezar. Bueno, Buenos días. Adelante, Lilia, adelante. Te escucho, Gracias, Lilia. don Ernesto. Buenos días, abogado. A mí en lo personal se me hizo muy complicado. Sí redacté casi las dos cuartillas, pero prácticamente hice lo que usted acaba de mencionar, que dice, a la hora de argumentar, especifiqué, me di a la tarea de argumentar otros artículos que me di a buscar, por ejemplo, el 8, el 14 y el 16 constitucional, los puse, pero tengo una complicación a la hora de saber, por ejemplo, en el donde dice de los conceptos de violación, ve que solamente se enmarcan, bueno, usted dijo que no era como tal una regla, pero ¿cuál era en específico el concepto que nosotros marcábamos como violación de nuestros derechos? Entonces yo puse el primero y el octavo constitucional. Bien. Sobre de esos, hice los argumentos que son violatorios. En cuestión, copié una parte del texto constitucional del artículo octavo, lo puse y entonces abajo le argumenté que es inconstitucional porque al no recibir respuesta del juez segundo de lo familiar, transgredió mi esfera jurídica y todo eso. Pero la verdad, abogado, le soy sincera, a mí se me súper complicó. De hecho, tengo ahí una lluvia de ideas y todas chocadas. La verdad sí, de manera personal sí fue muy complicado para mí, no sé, para los demás, para mí sí. Ok, bien, ¿quién más? Sí, fue complicado, ¿no? Y lo más seguro es que pues no cumpla los requisitos que deben ser, porque bueno, nos falta en primer lugar, siento demasiado léxico propio del derecho. Yo noté mi deficiencia en buscar jurisprudencias, buscar tesis aisladas, o sea, me fue muy difícil y al final no encontré. Y busqué algunos otros artículos en lo que respecta a derechos humanos y encontré por ahí el artículo 24 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, habla lo mismo sobre petición y que la autoridad responsable tiene la obligación de dar pronta resolución al mismo. Entonces, Ok. por ahí esto lo pegué el artículo número 8, pero sí, fue complicado y lo más seguro es que no esté totalmente correcto o nada correcto. Bien, Gracias. no se preocupen si hay errores, no se preocupen. Miren, aquí recuerden lo siguiente. Primera parte, yo lo que les enseño en clase es un método, pero yo les había dicho desde el principio, es más, desde el curso pasado, en derecho no hay nada establecido de manera concreta porque todo cambia. Entonces, si a ustedes se les acomoda esta otra forma que les voy a enseñar, también está bien, no va a pasar nada. El criterio de jurisprudencia, a pesar de que es jurisprudencia, en realidad es una recomendación de cómo poder estructurar para hacer más explicativo el concepto de violación. Pero si no les gusta esa, ahorita les enseño otra. Y al final de cuentas, ocupes una u ocupes otra, va a estar bien. Aquí lo importante es que ustedes se den a explicar en qué es lo que pretenden. Y recuerden la finalidad siempre. Cuando redactamos conceptos de violación es demostrar la inconstitucionalidad.
Yo puedo a lo mejor hablar mucho en el concepto de violación, pero si mi argumento no va a demostrar la inconstitucionalidad, de nada sirve. Entonces, no se pierdan en el objeto a la hora de redactar. ¿Cómo genero o cómo le demuestro al juez en el argumento que el acto reclamado es inconstitucional? Entonces, no pasa nada. Si se equivocan, no va a pasar nada. Precisamente para eso hice esto, para que ustedes se percaten de cómo es que van a redactar. Y bueno, quiero pensar que al final de cuentas era lo que querían, ¿no? Ustedes querían ejemplos prácticos, ¿cierto o falso? Sí, muy bien. Claro, dicho. Así es, abogado. Entonces, pues bueno, no, nadie sale experto de la noche a la mañana, nadie. Ni nadie sabe sabiendo todo. Entonces, todo es una prueba y error. Y precisamente es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Alguien más, chicos, que me guste compartir su experiencia? Claro que sí, abogado, pues en particular considero que de todas formas todos sí nos encontramos un poco complicados al respecto al momento Desorientados. desorientados al momento de la redacción, porque pues de momento nos llegó así como bomba y pero pues están bien los retos para que nos podamos adentrar un poco más al tema, o mejor dicho, ya de lleno, y poder dominar lo que es el tema, los conocimientos, todo, claro, todo con su tiempo, pero es bueno que ya nos vayamos empapando de este tipo de temas, aunque cuesten, pero pues lo bueno es que cuesta. Claro que dice como dice el compañero, no, probablemente no estamos nada bien, pero por lo menos lo intentamos, ¿no? Ok, bien, está bien. Bueno, pues vamos a dejar ahí. Víctor Hugo, ¿tú también hiciste el ejercicio? Sí, profe, sí, también, pero me encontré con las mismas dificultades. Lo que pasa que pues sí, bueno, ya chequé que realmente tengo problemas, con los demás, materias. Necesito repasarlas más para tener mejor argumentación, porque realmente sí, no me vi totalmente perdido, pero pues sí, algo le hice, pero sí me hace falta más, actualizarme, más repasar las Ok, bueno, materias. aquí recuerden lo siguiente, yo les expliqué desde la clase pasada. Aquí van a poner a prueba, en la demanda de amparo pones a prueba todo lo que ya sabes en teoría. Aquí pones a prueba todo. Aquí es donde cuando ya empiezas a elaborar escritos es en donde en realidad dices, sí sé o no sé. O bien, de alguna manera, es difícil, pero sí puedo, ¿no? Que les voy a ser sincero, yo creo que todos dijeron, está dificilísimo. Yo creo que todos dijeron eso. Pero no es imposible. Digo, si fuera imposible, nadie lo haría. Y como podrán darse cuenta, muchísimos lo hacen, porque, por ejemplo, en mi caso no soy el único abogado. Hay muchísimos otros más abogados. Miles de abogados. Este país es uno de los que más abogados tiene. Por ahí la otra vez el doctor Carbonell sacó la estadística y éramos más de 400 y tantos mil a nivel federal. Más de 500,000 de abogados, imagínense cuántos. Entonces, imposible no es. Imposible no es. Aquí la única cuestión es que, pues sí, necesitas mucho estudio previo. Y algo importante, y se lo dije creo que desde el primer curso, si tú tienes errores al hablar, los vas a transportar a la hora de redactar. Eso va a ser significativo. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente tus ideas, cuando logras generar un lenguaje correcto, vas a tener un poco más de claridad. Si tú eres de los que, por ejemplo, yo he visto muchas personas que no dicen las cosas claras, sino que todo lo dan a la interpretación, a la hora de que redactes vas a tener problemas, porque a la interpretación, a lo mejor o probablemente en algunos casos resulte. Pero cuando estás hablando de tribunales, es mejor que le digas concretamente qué es lo que pretendes, porque así el tribunal no va a ver qué te entiende, porque si no es como un teléfono descompuesto, sino que de manera concreta es, quiere esto, sobre esto voy a resolver. Y se acabó. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ir al ejemplo que ya tengo aquí. Nada más confírmenme si es que ya les aparece. A ver, creo que tuvo un error aquí. Ya, profe. Ya se ve. ¿Ya quedó? Sí. Listo, bueno. Sí, ya se ¿Qué es ve. lo que va a pasar? Es lo mismo que hicimos la sesión pasada. 5 de márgenes, 2 de márgenes, arriba como quieran. Esos márgenes ya no importan. Lo único que se necesita son los 5.5 que te pide la ley, en este caso, para coser los expedientes.
Punto. Tenemos el proemio, a lo mejor aquí con otros nombres, pero es lo mismo, proemio, nombre del domicilio del quejoso, nombre de domicilio del tercer interesado, autoridad responsable, acto reclamado, la omisión de proveer respecto a la fecha 29 de 2020, los antecedentes del acto reclamado, que básicamente es una especie de relación sucinta de los hechos, derechos humanos y garantías violadas, que aquí esto es algo importante, hace un momento me decía Lili, yo me fui sobre el 1 y el 8, entonces está bien, no pasa nada, y luego viene la estructura del concepto de violación. Ahora, algo importante, este concepto de violación está redactado tal y como lo vimos en la jurisprudencia, pero ahorita les voy a enseñar otra forma de poder redactar conceptos de violación. A mí la otra forma no me gusta, para ser claro, y ahorita les voy a demostrar por qué, pero también es válido, muchos abogados lo ocupan, pero bueno, a mí no me agrada. Pero bueno, la primera, ¿alguien me puede decir el primer paso para redactar el concepto de violación? Especificar el acto violatorio. Ok. Sí. ¿Especificar el acto violatorio? No. Copiaron mal el criterio. ¿Quién está llevando a cabo el acto violatorio? No, tampoco. Eran tres. Los señalamientos de la norma. Eran los señalamientos de la norma de la Carta Magna. Ok, eran 3 pasos para redactar el concepto de violación. El señalamiento. Dime el primero, ¿quién me dijo? Leslie, ¿verdad? Leslie con D, ¿verdad? Sí, los señalamientos de la norma de la Carta Magna, ese es el primero. Ok, primero voy a señalar cuál es el artículo que a mí me protege. O sea, el señalamiento ya sea de la Carta Magna o bien del Tratado Internacional que a mí me protege. Es lo primero que voy a hacer. Entonces, lo que yo le voy a poner aquí a la autoridad es, ¿cuál es el artículo que a mí me protege? El 8. Entonces voy a poner, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre será por escrito, de manera pacífica, respetuosa, pero de materia política siempre pueden hacer ese uso de derecho por los ciudadanos. A toda petición deberá recaer un escrito de la autoridad a la que se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en un término breve. Ya sea, me tienes que dar a conocer, esta es la parte fundamental, vamos a poner en negritas para que se vea bonita. Ahí está, miren, hasta, ya cambia hasta la redacción. Después, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esta misma redacción, yo tengo que poner, a lo mejor, un tratado internacional que también va a proteger el derecho de petición. En este caso, yo puse Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, es un tratado internacional. Para ser específico, el artículo 24, y dice el artículo 24, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular y al de tener pronta resolución. Ahora, ya puse Constitución y Tratado Internacional. ¿Y después qué viene? Después, ¿cuál es el segundo punto, chicos? Después continúa Invocación. la disposición secundaria que se designe como reclamada. Ok, disposición secundaria, ok. En este caso, consiste en establecer cuál es el acto reclamado o qué hizo la autoridad responsable. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poner, la autoridad responsable recibió el escrito presentado por Saray Vázquez Cortés el 20 de enero. Dicho escrito fue formulado de manera respetuosa para la autoridad responsable, sin embargo, hasta el día de hoy, dicha responsable, o sea, la autoridad, no ha emitido ningún proveído respecto de la promoción que se reclama. Aquí viene la parte importante. Dicha autoridad no ha emitido, o sea, no cumple con lo que le estoy pidiendo. No cumple. ¿De acuerdo? Ya te dije cuáles son los artículos que me van a proteger. 8 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, 2, ya estoy poniendo, ¿qué es lo que voy a reclamar o qué hizo la autoridad responsable? Ese es el punto 2. ¿Qué hizo la autoridad responsable? Pues no, yo le hice el escrito y no me lo ha contestado. Ya tengo mi punto número 2. ¿Y cuál es el punto número 3? Conceptos de violación en los que se trate de demostrar jurídicamente que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional en cuanto al marco de su contenido y su alcance. Ok, yo creo que anotaste mal, Liliana, porque no, aquí te dice, no vamos a impugnar la ley como tal, salvo que sea un amparo contra leyes. Lo que vamos a impugnar es el acto reclamado de la autoridad responsable.
Probablemente escribí mal, es que si no se veía, estaba muy pequeño. Sí, sí, abogado, gracias. ¿De acuerdo? Entonces, es demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, confrontándolo con la normativa aplicable, que en este caso ya los puse al principio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Yo puse una jurisprudencia. A mí se me hizo muy fácil empezar el argumento con un criterio de jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, aquí alguien me gusta leer, chicos, alguien que me pueda apoyar. El denominado derecho de petición acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación es la garantía individual consagrada en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta se caracterizan por los elementos siguientes. A. La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La autoridad debe de emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por el que relacionalmente se requiere para estudiar la petición acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe de notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal, el gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista la obligación de resolver en términos de sentido. Esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que provea de conformidad lo solicitado por el provente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe de ser comunicada precisamente por la autoridad a quien se ejercitó él. ¿Sí le sube? Sí. Por favor. El derecho y no por otra diversa. Ok, entonces, primera parte, para poder demostrar la inconstitucionalidad del derecho de petición, tenemos que tener en cuenta que este derecho cumple con dos elementos primordiales. El inciso A, la petición de formularse, y el inciso B, el tema de la respuesta. ¿De acuerdo? Aquí viene esta parte fundamental, hermano. Vamos a poner aquí, igual en negrito, ¿no? Por ponerlo. Tengo dos elementos fundamentales. Tengo que ver si se cumplieron o no. Entonces, en base al artículo 8, en base al tema de la declaración, y ya con mi criterio de jurisprudencia, no solamente basta con copiar y pegarla, porque en realidad hay mucho abogado, incluso ya de muchos años, o sea, abogados que ya tienen muchísimos años, que piensan que nada más copiando y pegando la jurisprudencia la autoridad les va a hacer caso, y es una completa brutalidad. Cuando tú generas un criterio de jurisprudencia, tienes que motivar, en este caso, por qué lo estás poniendo, de qué manera te va a servir, o cómo lo vas a ocupar dentro del argumento, porque ahí es precisamente donde pues logras denostar con qué objeto la pusiste. No nada más es copiar y pegar, con qué objeto la pones. Entonces, aquí fíjense bien cómo lo hizo esta muchacha que me hizo esta tarea. Me pareció también bastante interesante. Fíjense, con fecha 20 de enero de 2020, la suscrita presentó ante la autoridad responsable un curso para solicitar la preclusión del derecho a contestar demanda al demandado en el juicio de origen. Sin embargo, desde esa fecha hasta el día de hoy, no existe ningún proveído al respecto. No existe. Y luego empiezo. Es de tomar en cuenta el criterio de jurisprudencia que se citó anteriormente, en donde se determina de manera clara que el derecho de petición tiene elementos esenciales. Ya vimos cuál es. Tiene dos. Y en caso de no cumplirse alguno de ellos, eso implica una violación al mismo precepto. Tomando en cuenta lo anterior, el primer requisito que impone la jurisprudencia se cumplió en todos sus términos, puesto que el escrito de 20 de enero de 2020 fue hecho en todo momento de manera respetuosa, lo cual satisface el primer elemento del criterio jurisprudencial. Ya viene aquí el cumplimiento. Primero, el segundo elemento de la jurisprudencia establece una obligación para la autoridad responsable,
que consiste en que ésta debe de contestar de manera afirmativa o negativa, pero siempre debe contestar, aunado de que debe hacerlo en un periodo breve. La ley reglamentaria del procedimiento estatal en materia familiar no establece un término para que la autoridad deba dar contestación, pero el ordenamiento procesal federal sí establece un término que debe de realizarse para cualquier práctica judicial, el cual corresponde a solo 3 días. En ese sentido, es claro que dicho término ya se ha superado, o sea, más de los 3 días para que me contestara, puesto que han pasado más de 3 días desde la fecha de presentación del escrito hasta el día de hoy, en el que me encuentro formulando demanda de garantías, sin que la responsable haya emitido un proveído al respecto. El incumplir de la responsable hace que exista una violación directa hacia los derechos humanos protegidos por la suscrita, pues se le deja en total estado de incertidumbre, puesto que no se sabe si fue aceptada o denegada la petición hecha valer con el escrito de 20 de enero de 2020. Por otro lado, esa actuación de la autoridad representa un incumplimiento a la Carta Magna y también una omisión que resulta ser completamente inconstitucional, puesto que no se cumple con el segundo elemento de la jurisprudencia que se invoca y en el presente concepto de violación. Y lo termina. Punto. Se acabó. Ahora yo les pregunto a ustedes, chicas o chicos, ¿se comprende la redacción y en qué consiste, en este caso, la inconstitucionalidad? Sí, se comprende muy bien. Fue especificando punto por punto. Muy bien. ¿Los demás? Sí. Abogado, Sí, ¿sí se comprende? No. Ahora, comparado este escrito con el que ustedes hicieron, que me imagino el que lo tienen allí, ¿cuáles son las diferencias? Por ejemplo, ¿cómo lo plantearon ustedes? Aquí recuerden, nadie está mal porque todos vamos a tener errores, no pasa nada, pero sí me gustaría que marquen algunas diferencias entre lo que vieron ahorita y entre lo que hicieron ustedes. Si se dan cuenta, la claridad de la redacción. Si se dan cuenta, chicos, ahorita te doy el uso de la palabra, Ismael, espérame tantito, no me la idea porque si no se me va. Si se dan cuenta, chicos, esta chica que hizo esta tarea no se abocó a ningún otro precepto constitucional, únicamente se abocó al tema del derecho de petición. Ahora, yo que les doy como recomendación, hace un momento, no recuerdo quién me dijo, pero recuerdo que me dijeron, es que yo también metí elementos del 14 y el 16, es decir, el tema de legalidad dentro de, o el derecho de legalidad en el concepto de violación, o a la mejor falta de fundamentación y motivación, no se pueden darse muchas cosas. Pero algo importante, si tú apenas empezaste a redactar demandas de amparo, no quieras combinar varios artículos constitucionales en la redacción. ¿Por qué? Porque si tú haces esto, lo único que vas a hacer es verborrear. Es decir, hablar mucho y al final no decir absolutamente nada. Y como les decía hace un momento, no se trata de eso, porque la autoridad obviamente está esperando lo que tú le expliques para que te pueda conceder la razón o no. Dependes de la buena redacción también y del buen argumento que logres generar. Pero si a lo mejor tienes un buen argumento porque dices, es que sí lo entiendo, sí es inconstitucional, pero a la hora de que te toca redactarlo no puedes, ahí viene el problema. Entonces, a esta parte que era lo que me quería referir. No verborres, es decir, no quieras juntar muchos artículos de la Constitución para demostrar un solo acto de inconstitucionalidad. Abócate solamente al que tienes. Entonces, si en este caso fue el 8, abócate solamente al 8, al derecho de petición. No argumentes otras cosas u otros principios, otros derechos, porque al final de cuentas la violación no está en ellos, la violación está en el derecho de petición y no más. Entonces, yo les recomiendo esto. Si van a empezar a redactar, por un artículo por concepto de violación. Porque si meten 2 o más, se van a confundir a la hora de redactar y van a querer conjugar todo y a la mera hora no van a poder hacerlo. ¿De acuerdo? Sí, abogado, gracias. Sí. Antes de que continúe, van a copiar esto, chicos. Es decir, pónganlo ahí, en donde ustedes ya vieron cómo se estructura. El primero pones el derecho tutelado. 2, pones, en este caso, lo que hizo la autoridad responsable, que en este caso es no llevar a cabo el proveído correspondiente. Y 3, aquí empieza el argumento, porque la jurisprudencia, si quieren, anótenla, nada más le van a ponen jurisprudencia, registro 162603, ya después, si quieren, la copian y la pegan. Y viene el argumento que en este caso se está estipulando aquí.
Fecha 20 de enero de 2020. Cópienlo, chicos, en lo que voy tantito al sanitario. Sí, profe. Ya se movió. Se los pongo. Sí, ya ¿Listo? está. Sí, ya está, Ali. Gracias. Gracias. Sí, abogado. Me dicen para que le baje, por favor. Sí, abogado, un momento, por favor. En el renglón donde versa petición tiene elementos, ya no se ve lo demás. Gracias, abogado, gracias. Listo, profe.
Listo, ¿Listo? Bajo ahí. gracias. Un poco arriba, por favor, abogado. ¿Uno arriba? Sí, Ahí. un poquito. Ahí, ahí, ahí. Sí, gracias.
¿Ya quedó? De mi parte ya, profe. Ernesto, Lili. Ya casi, por favor. Ya mero, ya mero. ¿Puedes subirle un poco, Lick, por favor? Ahí. O más. Un poquito más, por favor. Ahí. Sí. Listo, abogado. Bien. Más arriba, Lick, por favor. O Ahí. sea, lo último, pues quiero. Lo último, entonces más abajo, ¿no? Sí, perdón, sí estoy. Sí, gracias, Lick. Ahí. Está bien, sí está Más bien. arriba, más abajo, más abajo. Sí, porque aquí estamos en concepto de... Hasta ahí ya está, Lick. Gracias. ¿Listo? Sí, gracias. Ok, bueno, ahora, ¿qué es lo que podrán darse cuenta? Si se dan cuenta, no hay un argumento en base a otra cosa que no sea pues el concepto de violación, en base al derecho de petición. Es básicamente eso, es decir, no hay otra cosa. Entonces, si ustedes no quieren complicarse la vida, no traten de amontonarse de artículos y que de que quieran meter 4, 5 o 6 artículos constitucionales en un solo concepto de violación. Yo lo que les recomiendo es que hagan un concepto por uno o máximo 2 artículos de la Constitución, no se pierdan en más. Si ya quieres meter otra idea con otros artículos, entonces tendrás que redactarlo de manera aparte, en otro concepto de violación, pero trata de ir dividiendo para que no caigas en esos errores de estar conflictuándote a la hora de estar redactando entre los diferentes conceptos de la propia Constitución. Es como, básicamente, como hacerse bolas uno mismo cuando quieres hablar de todo y a la mera hora pues no terminas hablando de nada. Entonces, por eso es que deben ustedes de tener cuidado. Ahora, otra Abogado. forma... Ajá, dime, Lili. O sea que entonces, por ejemplo, porque yo fui la que incluí el 14 y el 16, entonces Ajá. yo también tendría yo que haberlos argumentado, se podría decir, en este apartado de los conceptos de violación, porque como usted dijo que lo podemos fundamentar en esos, pero solamente abocarnos a los que realmente son los preceptos constitucionales y de derechos humanos violados, yo ahí solamente puse el primero y el octavo. Y mi pregunta es, ¿tendría yo que haberlos justificado de igual manera, bueno, argumentado en los conceptos de violación el 14 y el 16 que fueron los que puse? Sí, pero no los... Pues sí, O sea, pero... para no complicarme, no hago lo que usted está diciendo. O sea, sí podías haber hecho el tema del 14 y del 16, pero no en un solo concepto de violación. Tendrías que haberlo hecho en otra parte. Perfecto. Eso era, ajá. Gracias. ¿De acuerdo? Entonces, aparte recuerda lo siguiente, si aquí Sí. estamos sobre la violación del derecho de petición, cuando tú redactes la falta de motivación y el tema de legalidad, ahí no vas a argumentar el derecho del derecho de No, petición. ¿Ahí qué vas a argumentar? pues la falta pues lo que acaba de decir, la falta de legalidad o sea, tendría yo que abocarme al 14 y al 16, que es ¿Y en qué que consiste nadie la puede falta ser de legalidad? molestado en su persona y todo eso, ¿no? ¿En qué Pero consiste no, la falta de legalidad? ajá, pero no tendría que ver con el de petición. Por eso,
pero ¿cómo lo meterías al caso concreto? ¿Por qué también se te estaría violando según tú esos principios? Porque menciona ahí, por ejemplo, en el caso del 16, porque dice que nadie puede ser molestado en su familia. Y entonces, si estábamos hablando de un tema de que no le dieron contestación a un oficio que le emitió al juez, pues estamos hablando que también es molestado en su familia. Entonces, de tal manera, pues igual le causa alguna molestia. ¿Por qué es molestado en su familia? Es que sí, porque no le dieron contestación el hecho de que no te contesten molesta a tu familia. Porque estábamos hablando un ejemplo de guardia y custodia, se puede decir que el hecho de que no le hayan dado contestación, eso le molestó a su familia, a lo mejor porque no tuvo la guardia y custodia de sus hijos. ¿Podría decirse de esta manera? No, ¿O no? chicos. Estoy equivocadísima. Sí. A ver, habíamos establecido desde el curso pasado la diferencia entre acto de molestia y acto de imposible reparación. Y un acto de molestia no es algo que me moleste. No sé si se acuerdan de eso, chicos. Sí. Y si no, van a tener Sí. Uno se da dentro del juicio y otro se da fuera del juicio. Fuera de. Muy bien, exacto. Uno es dentro y el otro es fuera. Muy bien. Entonces, así como tú lo estás interpretando, Liliana, no es en base al concepto jurídico. Tú estás interpretando un acto de molestia simplemente porque algo te molesta. Y eso no es un acto de molestia. Perfecto. Sí. ¿De acuerdo, Lili? Sí, gracias. Sí. Entonces, aquí porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a mí, por ejemplo, para poner un poco más claro esto, a mí, por ejemplo, me molesta que alguien, por ejemplo, me llame güey, ¿no? Por poner un ejemplo, y disculpen la palabra antisonante, pero es solamente para ejemplificar. De manera personal, a mí me molesta que alguien me diga de esa manera, porque tengo un nombre o tengo un apellido y así es como me gusta que me llamen. Por cualquiera de los dos nombres que tengo o por cualquiera de los dos apellidos que tengo, no importa. Pero me gusta que me llamen por lo que soy, no como tal con esa palabra antisonante. Ok, pero eso no significa que sea un acto de molestia de manera jurídica, ¿o sí? No, para nada. No, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque primero te dice que el acto de molestia tiene que ser algo que te imposibilite de un derecho o bien que te viole un derecho. Y a mí el que me llamen de esta manera, ¿me está violando un derecho? La respuesta es no. No hay violación. Sí. Que no me agrade es diferente, pero de ahí a que exista una violación a un principio fundamental, pues es la realidad. Perfecto. Entonces, recuerden que el acto de molestia tiene que ser emitido por una autoridad. Entonces, si la persona que me lo está diciendo no es autoridad, pues tampoco cumple ese requisito para hacer acto de molestia. Entonces, vuelvo a recapitular lo primero y vuelvo a recapitular lo siguiente. Chicos, ustedes tienen que aprender a analizar los conceptos en base a cuestiones jurídicas, no en base a cuestiones convencionales. Porque, por ejemplo, ahorita así como yo te entendí, Lili, no sé cómo lo hayas redactado, pero así como yo te entendí, estás confundiendo un acto de molestia en algo de que te moleste, simplemente de manera personal, o que le molesta a alguien de los que a ti consideras que son queridos de manera personal. Pero eso no significa que sea una violación. Perfecto. Sí. Sí, ya me quedó claro. Sí, disculpe, abogado, sí. No, ¿cómo? Disculpe, no es regaño. Pues no, pero es que igual y se me queda, prefiero el regaño pues sí, o sea, el que me dé la orientación, porque si no me vaya a seguir quedando con la duda. Entonces, pues le agradezco. Bueno, no, yo no hago regaños, tampoco hago llamadas de atenciones. No me gusta ese método de enseñanza de manera coercitiva, inquisitiva, yo creo que desde los años 2000, como que esas teorías ya dejaron de ser. Y yo, bueno, Ernesto, tú que eres maestro, me imagino que conoces perfectamente a qué me refiero con el sistema inquisitivo, ¿no? Obligatorio. Claro, sí. Pero bueno, no, de eso no. Mi método no consiste en eso. Mi método simplemente es en explicaciones. Sí explico esto, por ejemplo, en el caso de Lili, porque sí vi que te confundiste ahí, o sea, lo logré percibir y yo creo que no fui el único, yo creo que también tus compañeros se percataron, por eso les dije, ¿se acuerdan de lo que vimos en el primer curso entre acto de molestia
y acto de imposible reparación, y ya me dijeron, sí, uno es dentro y otro es fuera de juicio. Bueno, entonces, ya se acordaron de las definiciones. Bueno, en base a esas definiciones, ustedes tienen que aplicar los criterios. Por eso yo les decía, los conceptos de violación son complicados, porque aquí ustedes tienen que ver cuánto han aprendido durante todas las otras materias. Ahorita puse un ejemplo, por ejemplo, en materia de guardia y custodia. Pero a lo mejor después pongo un ejemplo de, por ejemplo, en materia mercantil, o a lo mejor en materia penal. Y si ustedes confunden o creen que los conceptos que ocupamos de manera personal se pueden aplicar a la vida jurídica, algunos No. sí, algunos sí, pero en estos casos que son específicos, no, porque existe una definición y una contracción específica para ese tipo de conceptos. Entonces, no se pierdan en este tipo de cosas, porque viene la parte importante. Lo que nosotros, recuerden lo siguiente, la razón personal no es lo mismo que la razón jurídica. Si ustedes no logran distinguir estos entre la razón personal y la razón jurídica, van a tener choques y sobre todo confusiones. Se van a confundir. Entonces, como dirían en las cuestiones bíblicas, lo que es del César al César, ¿no? Y lo que es de Dios a Dios. O sea, lo que es jurídico, jurídico. E interprétenlo de manera jurídica. Y ya lo que sea de manera personal, bueno, ahí aplicarán su criterio personal. Pero no confundan, ni quieran como estar relacionando una con otra, porque lejos de poder generarles a ustedes mismos claridad, se van a empezar a confundir. Y eso no se trata, porque si se confunden, la mente no va a poder después o le va a resultar muy complicado después aplicar esta división de conceptos. Dime, Ismael, ¿me ibas a decir algo? No, nada, abogado. No, todo bien. ¿No? Bueno, entonces, a eso es a lo que me refiero. Por eso es que hice la aclaración, ¿de acuerdo, Lili? Sí, abogado, muchas gracias. Listo. Muchas Pero bueno, gracias. entonces, en esta parte vamos a situarnos. Ahora, sigo con el tema de la demanda. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Yo les recomiendo que solamente ocupen por concepto de violación 1 o 2 artículos. Si ustedes quieren generar más conceptos de violación por otros artículos distintos, generen otro argumento de manera distinta, otro concepto de violación, pero no lo metan todo en uno solo porque si no se van a confundir. Entonces, dividan las ideas, ¿no? Es como de primero ataco el concepto de violación en base al derecho de petición. Si después voy a atacar legalidad, el 14 y el 16, que básicamente es el principio de legalidad, bueno, ya lo hago aparte, o sea, en otro concepto. Pondría segundo concepto de violación e iría sobre esos argumentos. Y ya los artículos que ustedes vean, pero dividan las ideas. No lo traten de juntar todo en una sola, porque si no, solamente ni se va a entender, se van a confundir y al final van a querer decir todo y no van a decir nada. Entonces, vayan dividiendo por concepto lo que vayan a ir golpeando. ¿Me ibas a decir algo, Ernesto? Sí, bien, abogado. Sí, en base a lo que usted está mencionando, por ejemplo, aquí pues nada más está violando el derecho de petición en este caso. Por ejemplo. Si hubiera más conceptos que están violando, bueno, se tendrían que estar así como hicimos el que sigue y el que sigue y el que sigue. Esto me da porque he visto, bueno, ahorita que nos dejó ese trabajo en la semana, por ahí vi una jurisprudencia de un abogado que tiene solamente 4 hojas. Entonces, y usted me dice, por ahí hay hasta más de 100. Entonces, va a depender mucho de los casos, de los conceptos de violación y demás, para que se dé el tamaño o la cantidad de hojas que vamos a emitir en una demanda de amparo. ¿Estoy bien? Es correcto. Bueno, hace un momento les decía, y ahorita voy a explicar por qué un abogado llegaba a tener 4 hojas. Porque muchos abogados lo que hacen es, no te ponen o sea, el primer paso no te lo ponen, de poner los derechos que tú tienes protegidos, no lo ponen. 2, cuando te toca poner lo que la autoridad responsable hizo, tampoco te lo ponen como tal, simplemente te lo resumen, ¿sale? Y 3, muchos de ellos no ponen la jurisprudencia tal cual, simplemente ponen el número de registro. O sea, dicen, con apoyo a la jurisprudencia número tal, ponen el número de registro y ya se acabó. Y lo único que sí te van a redactar es el argumento, el puro argumento. Es lo que te redactan esos abogados. Por eso es que ahorran muchas hojas. Pero aquí les diré de manera particular por qué no me gusta ese método. Y ese método se llama la causa de pedir, en donde no expliques los derechos que te protege la Constitución, no me expliques lo que la autoridad responsable hizo, simplemente redáctame lo que tú quieres, se acabó. ¿De acuerdo? Eso es lo único. A eso se llama causa de pedir.
Y es por eso que seguramente tú viste en ese criterio o en la página donde lo hayas encontrado que hay demandas de 4 hojas. A mí no me gusta mucho eso, porque hay criterio de la Corte que te dice que la causa de pedir, a pesar de que es un derecho para poder generar demandas de amparo, pero hay otros criterios que te dicen no es suficiente para demostrar la inconstitucionalidad. O sea, básicamente esos criterios te dicen que el simple generar argumento en donde demuestres la inconstitucionalidad, te dice que no es suficiente porque de alguna manera otra vez se presta la interpretación entre lo que tú quieres decirle a la autoridad y lo que la autoridad entiende que le quisiste decir. Entonces, para ser más claro, de alguna manera, yo prefiero ocupar el método que les di en la jurisprudencia, en 1, 2 y 3 pasos. Creo que es más fácil para mí y así es como lo hago en mi vida profesional. Pero si a alguno de ustedes se les complica mucho, o sea, dicen, no, ¿sabes qué? Ese no, pues simplemente redacten lo último, ¿no? Es decir, demuestran la inconstitucionalidad entre el acto reclamado y lo que dice la normativa. Explícalo, como aquí, que nada más pónganle que es una hojita, ¿no? Me hubiera ahorrado el tema de la jurisprudencia, me hubiera ahorrado el tema del derecho constitucional y me hubiera ahorrado el tema de la declaración o el derecho humano protegido en tratado internacional. Me lo hubiera ahorrado, no hubiera gastado hojas. Pero como que eso resulta complicado, pues en realidad el poder redactarlo. Ahora, no sé si se acuerdan del video que vimos de Castillo, hace ya, creo que fue el curso pasado, donde te explicaba cómo poder redactar conceptos de violación. Y él te decía también, no pongas la jurisprudencia porque la autoridad ya lo sabe. Eso decía en su video. Sin embargo, ahí yo les doy mi experiencia profesional. Incluso les platiqué una experiencia de una compañera que me tocó en la maestría, y donde ella misma decía que no saben todo. O sea, ella misma aceptaba que no sabían todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La teoría nos dice que es innecesario poner la jurisprudencia. Es innecesario. Porque dice, es que la autoridad ya lo sabe. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la vida práctica? Pues imagínense, esta compañera que trabajaba ahí me dijo literalmente, o dijo en la clase, porque después de esa clase ya nunca más me volvió a hablar, pero en esa clase me dijo, o nos dijo a todo el grupo, no sabemos todo. Entonces, hay un choque entre lo que dice la teoría de que los jueces saben todo a lo que en realidad saben. Entonces, para evitar ese problema de que si la sepa o no, o si sabe o no el criterio, mejor pónselo. Porque a lo mejor o tiene mucho trabajo, a lo mejor trae problemas personales, y el estar buscando el criterio que tú quieres invocar, le va a llevar tiempo. O a lo mejor hay muchos asuntos, la carga laboral, uno se pone también en el lado del personal del Poder Judicial. Evítale trabajo, pónselo todo ahí. Eso es lo que yo pienso. Hay otros abogados que dicen, no, ¿para qué? Ellos ya saben todo, nada más ponen la causa de pedir lo que quieres. Bueno, está bien, ¿no? Será su método. Pero si solamente vas a poner eso, tienes que tomar en cuenta que debes de ser extremadamente bueno redactando. Porque si solamente pones eso y eres malo redactando, pues ¿qué va a entender la autoridad? Pues nada. Nada. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, yo les recomiendo eso, pónselo. No sabes si la autoridad realmente te va a leer, o no sabes si trae un problema a lo mejor personal que lo va a desviar, y a lo mejor se le olvida buscar el criterio que le pusiste ahí, que nada más le pusiste el número. Evítate problemas, pónsela. Pero no solamente se la pongas, explícale por qué se la pones, que es precisamente lo que ustedes están viendo. Entonces, ya dependerá de ustedes cuál les gusta más, estructurarlo conforme a los 3 pasos o simplemente a ocupar la causa de pedir. Es decir, explícale lo que quieres y se acabó. Pero bueno, así está muy bien. Desde mi punto de vista, nos da, abogado. No me gusta tanto la causa de pedir, aunque sí he visto que muchos abogados lo ocupan. Pero para ser sincero, a mí, cuando yo veo una demanda de amparo que solo tiene causa de pedir, la verdad se me hace muy fácil y muy sencillo destruir el argumento. A mí. Pero está perfecto así, bajo el método que usted nos está proporcionando. Es mejor llevarlo completo. Es más completo, más entendible y creo que más fácil de que nos puedan hacer caso, porque está todo totalmente desglosado. Sí, tú lo desglosas. En esta estructura que yo les di, tú desglosas todo. Mientras que en la causa de pedir simplemente le dices lo que quieres, ¿no? Es inconstitucional, por esto quiero esto, o sea, se acabó. Bueno, pues si eres muy bueno redactando, qué bueno, la autoridad te va a entender. Pero si no, imagínate. Y luego, como les decía, si ellos en teoría, le voy a poner, dicen que saben todo, ya, o sea, ¿para qué se la ponen si ya la sabe? Bueno, ojalá, ¿no? Que se sepa todo, o sea, como maquinita. Pero pues digo, evítale problemas al juzgador también. A lo mejor trae mucha carga laboral o trae un problema fuerte, o a lo mejor se peleó con su novia que trabaja ahí mismo en los juzgados. ¿Quién sabe? Pueden darse muchas cosas. Evítale trabajo, pónsela, ya.
pónsela y dile por qué la estás poniendo, y a mí me parece que es muchísimo mejor que nada más poner la causa de pedir. Pero bueno, ahí viene la parte en la diferencia en lo que decía Ernesto. ¿Por qué hay abogados que tienen 4 hojas de demanda? Porque no ponen, no estructuran, simplemente ponen causas de pedir y se acabó. A mí no me gusta en lo personal, y yo prefiero poner la estructuración tal y como está en el criterio de jurisprudencia y le desgloso todo. Yo prefiero hacer eso, pero bueno, ustedes ya decidirán cuál método es el que les agrada más. De todas maneras, los dos están bien, aunque, pues bueno, a mí me agrada más estructurar que solamente llamar la causa de pedir. Sí, está bien estructurar, abogado. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo rápido, por ejemplo, en el caso de Lili, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos generar un argumento en base al tema de la falta de fundamentación y motivación? ¿Sobre eso ibas, Lili? Sí, más o menos quería yo dar eso, a entenderme. Ok, bueno, dejen tantito que pase esta camioneta en mi colonia pobre. Sí. Y ahorita genero el argumento. Ya se va. Perfecto, bueno. Vamos a ver esta parte. Bueno, vamos a estructurarlo. Falta de fundamentación y motivación del acto reclamado. Ok, listo. Si yo quisiera generar un argumento de estos, primero, ¿qué debo de consistir? El acto reclamado no es un acto, es que ¿qué estamos reclamando? ¿Un acto? No, un derecho de petición. La omisión. No. ¿Qué estamos reclamando? La omisión. Muy bien, estamos reclamando la omisión. El otro día yo lo dije también, la omisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para empezar, aquí no puedo argumentar sobre falta de fundamentación y motivación, porque para empezar la autoridad no ha hecho nada. Entonces no es un acto, es una omisión. Es correcto, abogado. Entonces, este argumento sobre lo que va no lo puedo redactar porque ni siquiera es aplicable. No ha hecho nada la autoridad. Ok, supongamos que fuera aplicable, y aquí lo voy a poner que supongamos que fuera aplicable. ¿De acuerdo? Aunque, bueno, vuelvo a repetir, no es aplicable porque no estamos ante un acto, estamos ante una omisión. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que fuera aplicable. Lo voy a tratar de redactar de manera sintética para no poner y irme sobre los demás capítulos porque ya se me está acabando el tiempo. Ponemos aquí, podemos poner, ponemos artículo, ya no lo vamos a copiar, simplemente lo vamos a poner artículo 14 y después ponemos, copiamos y pegamos el artículo 16. ¿De acuerdo? Ok, ya los damos por reproducidos. Ahora toca poner lo que hizo la autoridad responsable. Entonces ponemos, la responsable omitió generar proveído sobre la promoción de fecha 20 de enero de 2020. Omitió, vamos a quitarle proveído de 2020, punto. ¿De acuerdo? Ya puse lo que la autoridad responsable generó. Ahora vamos a generar el argumento. ¿De acuerdo? Ok, no se vayan a perder. Aquí yo no voy a pelear. En este argumento no voy a pelear que no me contestaron. Porque eso no va a ser mi queja. Mi queja es falta de fundamentación y motivación. Entonces, no se vayan a perder en la redacción. Si yo quiero pelearme otra vez y decirle que, ¿sabes qué, autoridad? No me contestó, eso lo tuve que haber hecho aquí, en donde estoy argumentando la falta del derecho de petición. Pero aquí no, porque aquí no es mi causa principal. Lo puedo mencionar, pero no me voy a doler de eso. Lo que me voy a doler es de que no fundaron ni motivaron. ¿De acuerdo? Entonces puedo poner lo siguiente. Ok. El Código Federal de Procedimientos Civiles establece que el término para poder generar una contestación debe ser de 3 días hábiles.
En el presente asunto, la autoridad ya rebasó ese término. Y tal y como se explicó en el concepto de violación anterior, dicha omisión genera una violación a la Carta Magna. Como consecuencia y secuela procesal, la inconstitucionalidad no solo la representa la falta de contestación de la autoridad, sino que también lo representa que hasta este momento no existe ninguna facultad de la autoridad para dejar de hacer lo que por ley está obligado a hacer. Siendo específicos, la reglamentación federal establece la obligación de contestar en un término de 3 días. Pero no existe una ley o reglamento que faculte a la autoridad en no contestar. Punto y aparte. En ese sentido, ¿lo están copiando? Sí, Luis, estamos copiando, sí. Okay. Esto, bueno, lo vamos a poner aquí. Como les decía, aquí para hacerlo de rápido ya no lo copié y pegué, pero simplemente pensamos que ya están ahí, 14 y 16. ¿De acuerdo? La responsable omitió proveer, en eso consiste lo que el acto de autoridad o el acto reclamado, y ahora estoy explicando. Hasta ahí lo dejo, cópienlo.
Gracias. ¿Ya quedó? Abogado. Ok, entonces sigo. La Constitución establece obligación de término de constante de días por lo que no existe una ley reglamento que faculte al lateral no contar. En ese sentido, resulta claro que la autoridad no está actuando conforme a derecho, sino se encuentra en total legalidad de su facultad como autoridad. Todo servidor público tiene la obligación de cumplir la ley, pero no de desacatarla en cuanto al margen de sus facultades de actuación. Pues esto pondría en evidencia la irresponsabilidad por parte de cualquier autoridad, además de la violación al Pacto Federal. Por consecuencia, la actuación de la responsable resulta ser inconstitucional, pues no se apega a lo establecido en la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. ¿Y qué es lo que estoy diciendo aquí? No me aboqué sobre el tema o sobre la cuestión que tenga que ver sobre el derecho de petición. Si Lili me está diciendo que el argumento es sobre fundamentación y motivación, yo tengo que ver en este caso, básicamente, que la actuación es ilegal, ¿de acuerdo? Y el argumento, como podrán darse cuenta, va en ese sentido, en cuanto a la ilegalidad de la actuación de la autoridad, que en este caso fue no contestar. Pero ese es el argumento. No me voy a ir fijando sobre que si me contestó o no. Simplemente es ilegal porque no se apega a lo que establece la propia normativa en su deber como juzgador, en este caso de contestar durante el término de 3 días. Punto. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Abogado. Ernesto, Lili, Víctor Hugo. Sí, profe, sí. Le entendemos. Sí, profe, estamos copiando, sí, gracias. Sí, se está hablando totalmente de algo distinto, ya no del derecho de petición, sí está muy bien. Sí se entiende. Entonces, ahí es donde voy. Para evitar, vuelvo a repetir, para que eviten ustedes el estar juntando todas las ideas, porque eso sucede, a mí también me pasa, aunque no lo crean. Cuando yo veo algo y cuando empiezo a analizar cómo voy a contestar, llega la lluvia de ideas, ¿no? Entonces la cabeza empieza a dar de vueltas y vueltas y vueltas. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, no puedes poner toda la lluvia de ideas en el texto, porque vas a querer decir todo y al final no vas a decir nada. Entonces divide los conceptos. Si primero me peleo sobre el derecho de petición, argumento sobre el derecho de petición. Si después quiero argumentar el tema de la legalidad, voy sobre la legalidad. Si después quiero argumentar a lo mejor la falta de jurisdicción o la violación del derecho de jurisdicción, de que se nos juzgue con autoridad previamente establecida, ley previamente establecida, tribunales previamente establecidos, a lo mejor sobre eso me voy. Si quiero argumentar el derecho del interés superior del menor, sobre eso me voy, pero no trato de juntar todo al mismo tiempo, sino que voy dividiendo primero, segundo, tercero, cuarto, concepto de violación, para abocarme a un solo tema, y mi redacción va a ir sobre un solo tema. Así evitamos las repeticiones y evitamos la confusión. Ya le puse, se venden colchones abajito también. Sí, pónganle ahí. Sí, es cierto. Hoy no estoy en la oficina. Cuando vean el cuadro y la pared de color amarillo, es que estoy en la oficina.
Ahorita no, ahorita estoy en mi casa. Bien, Lick, bien, Gracias a muy Dios, bien. gracias a Dios, abogado. Sí, pero bueno, me dicen cuando terminen de copiar, por favor. Sí, abogado, ya casi. Un minuto, por Sí, favor. profe, gracias. Oiga, profe, una pregunta. Dime. Mire, bueno, es muy aparte. Quisiera una asesoría jurídica. No sé si podría, proporcionarme algún teléfono, si es que pudiera y tuviera tiempo. Ah, con gusto, A con través gusto, de con mi correo, gusto. profesor. Sí, con gusto, ahorita te doy mi número. Gracias, profesor. Gracias. ¿Ya acabaron? Ya casi, ya casi. Abogado. Listo, gracias. Bien, entonces, sobre esta referencia, les decía yo, hay que fijarse, por ejemplo, aquí, es más, aquí ni siquiera sería falta de motivación, ¿no? Sería ilegalidad del acto reclamado, en realidad, que versa sobre los mismos artículos. Porque recuerden que un artículo puede tener varios derechos, no solamente uno. Entonces, bueno, aquí sería segundo concepto de violación, ilegalidad del acto reclamado, ¿no? Entonces, pues ya digo por qué es ilegal, porque la actuación de la autoridad no se apega a lo que establece la ley. Entonces, el argumento es distinto. A lo que voy es que sí menciono que no me contestó, pero en este segundo concepto no es mi causa principal. Mi causa principal es que la autoridad no está haciendo lo que la ley le establece. Entonces, el acto de la omisión o la actuación de la autoridad en lugar de que se vuelva legal, pues es ilegal, ¿no? Al no cumplir con lo que ya le obliga la propia ley a generar. Entonces, a eso es a lo que me refiero. No se pierdan en cuanto a las redacciones, porque a veces pasa mucho eso. Llega la lluvia de ideas y es como de, oh, tengo un chorro de cosas aquí en la cabeza. Y a la hora de que redactamos, queremos meter todo para que se logre comprender, pero luego nos terminamos confundiendo hasta nosotros mismos. Entonces, para evitar eso, vayan dividiendo. Violación por cada principio que ustedes consideren que se les va violando y vayan argumentando ese principio. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, abogado. Sí, muy bien. Sí, Ahora, Lick, gracias. ¿qué pasa? Recuerden, el artículo 108 de la Ley de Amparo me establece los capítulos que debe de contener la demanda de amparo, pero nunca prohíbe que anexemos más, nunca lo prohíbe. O sea, me dice mínimo cúmpleme con estos y ya no dice más. Es decir, recuerden lo que nosotros los abogados aplicamos, lo que no está prohibido para nosotros está permitido. Entonces, como la ley de amparo no me prohíbe anexar capítulos, ¿qué voy a hacer? Pues voy a anexar pruebas. Ahora, algo importante, recuerden, el amparo indirecto tiene pruebas.
O sea, en la demanda de amparos vas a poder pruebas. Pero la demanda de amparo directo, esa no tiene pruebas. Ahí sí, dependes de lo que establezcas en la redacción. Entonces, eso es algo importante. En la de indirecto, tienes pruebas. Eso te faculta la propia ley. Pero en el directo, en ese no hay pruebas, salvo las supervenientes, pero es muy raro que llegues a tener una superveniente de amparo. Realmente no hay pruebas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, Bien, sí, Sí, abogado. entonces, sobre esta parte, si estamos hablando de pruebas, tengo que ver también cómo las vamos a estructurar. Porque también, en este caso, la ley de amparo no te dice cómo tienes que redactarlas, no te lo dice. Pero el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es el que entra de manera supletoria a la ley de amparo, sí te dice cómo tienes que redactar las pruebas. Entonces, algo importante, si tú algo no lo encuentras en la ley de amparo y tienes duda de cómo se hace, vete al Código Procesal Civil Federal y ahí te vas a dar cuenta cómo se hace. ¿De acuerdo? Muy bien, profe, sí. Ok, entonces, el Código Procesal Civil es la suplencia a la ley de amparo. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Yo tengo que poner pruebas y aquí tengo que poner las que me faculta la ley de amparo, porque recuerden que la ley de amparo nos dice que en materia de amparo la confesional está prohibida. O sea, es así, ahí sí te dice literalmente, la prueba confesional está prohibida. Y el tema de la testimonial solamente te establece 2 supuestos en los cuales tú la puedes ofrecer. Si no estás dentro de esos 2 supuestos, pues realmente no puedes ofrecer testigos ni testimoniales. Entonces, en realidad, la ley de amparo o las demandas de amparo van más, vuelvo a repetir, no con estas pruebas son las únicas, pero van más con puras documentales. Con las puras documentales, tú pruebas el hecho o el acto reclamado. Entonces, la primera parte que debemos de tomar en cuenta en la hora de redactar una prueba es señalarla. Ay, voy a poner aquí negro. Es señalar la prueba. Entonces, ese es el primer paso. ¿Cómo sería la palabra correcta? Identifico la prueba. Mi escrito sellado como acuse. Ese es mi documental pública. El simple sello ya lo convierte en documental pública. Si no lo tuviera sellado, entonces es documental privada. Pero sí existe el sello, entonces documental pública. 2. Tengo que expresar con claridad qué es lo que pretendo probar. Bien, pero aquí nomás hiciste la pura esta. 2. Expresar con claridad qué es lo que pretendo probar. Mira, escribe tu nombre, fíjate. Por ejemplo, aquí, No, pues, probanza con la que se pretende probar que el presente escrito se presentó ante la oficialía del juzgado primero, el cual hasta el día de hoy no se ha emitido prohibido alguno. Por lo que la omisión de la autoridad referente a mi escrito de la fecha mencionada existe y resulta violatorio de mis derechos. Punto. Y número 3, tengo que poner la relación de mi prueba con el punto de hechos de mi demanda de amparo. Aquí, como no tenemos el capítulo de hechos, simplemente la vamos a relacionar con todos los capítulos de la demanda. Entonces ponemos prueba que se relaciona con todos y cada uno de los capítulos de la presente demanda de garantías. Punto, o sea, se acabó. Sí, abogado. Importante, si tu prueba no tiene estos 3 elementos de redacción, vuelvo a repetir, si tu prueba no tiene estos 3 elementos de redacción, cuando te admitan la demanda o cuando te sentencien, te las van a desechar. Entonces, tú no quieres que te desechen las pruebas. Entonces, cumple con esos 3 requisitos para evitar problemas, ¿de acuerdo? aquí te falta la aquí te falta la N y te falta la I. Niños. Pusiste esta y esta. Sí, abogado, sí, aquí estamos. Sí, sí, Muy bien, abogado, vamos bien. gracias. Ok, no sé por ahí quién tenga el audio abierto. Estoy escuchando lo que dicen sus niños. Bueno, entonces, sobre esta parte, tengan mucho cuidado a la hora de redactar pruebas, porque vuelvo a repetirles, si la autoridad ve que no cumples con los 3 elementos, identificación,
o en qué consiste la prueba. 2, qué pretendes probar. Y 3, la relación que tiene con los capítulos de la demanda. Si tú no haces esto, la autoridad te va a desechar la prueba. Entonces, imagínate, a lo mejor es una prueba buena y que te la desechen simplemente por un error de redacción, por un error de forma, como diríamos, pues sí, es como medio triste, ¿no? Que te la lleguen a negar por no haber redactándola de manera correcta. Entonces, sobre eso pongan mucha atención. Ahora, en este caso, ¿cómo compruebo? Fíjense, el escrito presenta, o con este compruebo ¿qué? Que presenté mi escrito y que me lo recibieron en el juzgado. 2, la instrumental de actuaciones. Consiste en el expediente 3419 radicado en el juzgado primero de lo familiar, probanza con la que se pretende probar que el escrito de fecha número tal no ha tenido proveído alguno. Es decir, yo ofrezco como prueba el propio expediente. Lo ofrezco como prueba. ¿Puedes ofrecer el expediente como prueba? La respuesta es sí. Ahí está. Yo lo estoy ofreciendo. Y las presuncionales, ¿no? Que básicamente es con los razonamientos lógico-jurídicos que haga la autoridad para que pueda decretar que, pues, sí es inconstitucional el acto reclamado. En ese caso es la omisión de dictar un acuerdo. Y se acabó, ya tengo mis pruebas, con eso o tengo los elementos necesarios para probar que no existe hasta el día de hoy una contestación a mi escrito 20 de enero de 2020. Y punto. Ahora, algo importante. Ya redacté mis pruebas. Voy sobre mi otro elemento. Yo les había dicho el tema de la suplencia de la queja. Es decir, en los casos en los cuales la autoridad te puede corregir poquitas cosas de los conceptos de violación. Y recuerden que el artículo 79 te dice en qué supuestos la puedes pedir. Entonces, en este caso la estoy pidiendo y estoy generando otro capítulo aparte por lo siguiente, porque estamos hablando de niños. Los derechos que están en juego son de niños, no de los padres. Entonces, ahí el artículo 79 dice que en los problemas familiares aplica la suplencia de la queja. Entonces, como me lo dice así, le estoy pidiendo a la autoridad, aplícamela. Ayúdame en mis conceptos de violación. Si en algo me equivoqué, corrígemelo también. Y después pongo el capítulo del incidente de suspensión. Recuerden lo siguiente, cuando vimos el incidente decía, es de oficio solamente en cuanto a los delitos del artículo 22 constitucional. Y fuera de esos, tiene que ser a petición de parte. Si tú no lo pides, no te lo van a abrir. Entonces, para evitar problemas dentro de la demanda de amparo, yo abro otro capítulo y le digo incidente de suspensión. Tenga bien ordenar la apertura del incidente de suspensión a efectos de que el procedimiento se detenga hasta la culminación del presente juicio. Y a lo mejor le añadiría, ¿no? Otorgándome la suspensión provisional y, en su caso, la definitiva. Punto. Y ya, yo te lo pido, porque con esto estoy generando esa petición del incidente de suspensión. Te estoy solicitando que abras ese expedientillo o incidente. Y ya después, los puntos petitorios. Se acabó la demanda. Admíteme, autorízame a las personas, admíteme las pruebas y díctame sentencia favorable otorgándome el amparo y protección de la justicia federal. Punto. ¿Dudas, preguntas? Profe, no sé si podríamos regresar un poquito a donde dice la prueba, es que es la documental pública y luego, ¿cuál era la otra, por favor? La instrumental de actuaciones. Ofrezco el propio expediente para probar que no hay acuerdo o no hay proveído. Perfecto. Gracias. ¿De acuerdo? Y eso es todo, chicos. Así es toda la demanda de amparo de manera completa. ¿Dudas, preguntas? Sí, Lick, el incidente tiene que tener garantía, todo tipo de incidente. Ahí no lo pides, lo pides. Ya te lo pide el juzgado cuando te abra el incidente, pero en la demanda de amparo tú no lo pides, solamente pides que te lo abra. Bien, sí, Lick. ¿De acuerdo? Ok. Ismael, ¿me ibas a decir algo? Pues simplemente que, pues, tanto que dudas o aclaraciones, pues más que nada es ponerlo en práctica para poderlo dominar, porque hasta el momento siempre van a existir pues dudas, pero ya la experiencia nos irá formando un poco más. Así es. La próxima semana vamos a ver demandas de amparos directos, ¿de acuerdo? No cambia mucho, en realidad nos vamos a ir más rápido. ¿Vamos bien? ¿Qué, abogado? Sí, Lick, está bien. Listo, chicos, pues yo creo que dejo la clase hasta aquí, ¿de acuerdo? Ya nos vemos la otra semana.
Sí, Muy profe. bien, Bien, muy abogado. bien. Gracias. Oigan, nada más que sí les subo tarea. Esta semana sí va a haber tarea, ¿de acuerdo? Ok, profe. Sí, abogado. Bien, abogado. Cuídense. Gracias, igual, Gracias. excelente. Hasta luego, un Sí, abrazo. gracias. Bonita tarde. Un abrazo a todos, Igualmente, compañeros. compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones, buen día.